prometo que a partir de ahora voy a tomar apuntes de todos los vídeos. Y voy a tener un cuaderno impecable, voy a hacer todos los esquemas. Aunque solo queden 2 semanas de curso, me voy a acordar a tope. ¡Yepa! Ya está por aquí para terminar con los cuerpos geométricos. ¡Chopi Cadenas! ¡Qué cuerpo más esférico tienes! ¡Chopi Cadenas! ¡Wow! Uno de mis personajes favoritos de Super Mario. Bueno, vamos a terminar con el bloque 10.3, un poquito el más complejo, pero vais a ver que es muy fácil si sois ordenados, si tomáis notas del proceso, ¿de acuerdo? Si tomáis notas del proceso, si acompañáis el cálculo de áreas con el proceso, es muy sencillo. Si no, es dificilísimo, no os va a salir. ¿Qué hay que dominar antes de abordar este tema? Inevitablemente, todas las fórmulas, o por lo menos entender cómo se calculan el área, las superficies de los cuerpos, ¿de acuerdo? Recordad que vamos a trabajar áreas, es decir, metro cuadrado, centímetro cuadrado, ¿vale? Bien, pues vamos a ello. Vamos a empezar con la diferencia entre área total y área lateral, ¿vale? En un problema nos pueden, una situación podemos necesitar calcular el área lateral de un cuerpo geométrico. El área lateral es la suma de las áreas de sus caras laterales, es decir, no calculamos el área de las bases. Si por ejemplo tengo este prisma, el área lateral es el área de esto, 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 esto y esto. No quiero ni esto ni esto. Sin embargo, si nos piden o si necesitamos calcular el área total, ahí sí tenemos que incluir ya el área de las bases, ¿de acuerdo? Igualmente, si vamos a calcular, esto se aplica al cálculo de áreas de pirámides o de cuerpos redondos, ¿vale? Si es área lateral de una pirámide, calculamos el área lateral. Si es el área total, es el área lateral más el área de la base, ¿de acuerdo? Si tengo un triángulo, si tengo un cuadrado o si tengo un pentágono. ¿Entendida esa diferencia? Área lateral, área total. No puedo calcular el área total sin haber calculado previamente el área lateral, ¿vale? Bien, podemos hacer dos cosas en este punto. Podemos aprendernos las fórmulas que vienen en el libro, que por cierto, aprovecho para deciros que hay una errata en el área de la pirámide, y es que pone área total, aquí abajo, área total igual a área lateral más 2 por área de la base. No, porque solamente tiene una base, ¿de acuerdo? Con lo cual no es por 2, es área lateral más área de la base. Recordad que tenéis que corregir esto en vuestros libros de texto si es que vais a trabajar con ellos. Como os decía, podemos aprendernos las fórmulas de memoria o podemos comprender cómo se calcula y a partir de ahí no tener problemas ni para estas figuras ni para las que vengan en el futuro. Vamos a empezar con el área lateral y total de los prismas, ¿de acuerdo? Bien, para calcular el área lateral, pues es muy sencillo, porque si os dais cuenta, el área lateral de un prisma es un rectángulo. ¿Conocemos la fórmula del área de un rectángulo? Sí, base por altura. Simplemente calculamos base por altura porque nos van a dar la medida del lado y la altura, ¿de acuerdo? Estas son las dos medidas con las que vamos a contar. Pues súper sencillo. Calculamos el área de uno de los rectángulos y luego lo multiplicamos por el número de caras que tiene. En este caso tiene 6 caras, pues 6 caras. Si tuviésemos, por ejemplo, a ver qué tengo por aquí, este de aquí, que solamente es un prisma triangular, solamente tiene 3 caras, pues lo multiplicaríamos por 3, ¿vale? Y así tenemos el área lateral, en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, en lo que sea. Ahora queremos calcular el área total. Pues bueno, ya tenemos el área lateral. Fijaos que el área lateral corresponde a todo esto. ¿Qué nos queda por calcular? Simplemente el área de las bases, ¿de acuerdo? Con lo cual, el área total es el área lateral, ¿vale? Por eso os digo lo de ser ordenados, porque si no somos ordenados con esto nos vamos a hacer un poco un guirigay. Y calculamos el área de la base y la multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos bases en un prisma, ¿de acuerdo? Tenemos una base y otra base, con lo cual tenemos que multiplicarla por 2. No pongo aquí una fórmula del área de la base porque aquí tenemos un hexágono, pero igual nos podemos encontrar un triángulo en la base o nos podemos encontrar un triángulo, perdón, o nos podemos encontrar, ¿qué os voy a decir yo? Un rectángulo, con lo cual el área de la base la que sea. Por eso tenemos que dominar las fórmulas, ¿vale?
muy sencillito, id por partes y así no vais a tener ningún problema. En cuanto a una pirámide, súper sencillo también. Área lateral, pues si os dais cuenta, está formada por triángulos. ¿Conocemos la fórmula del área del triángulo? Claro que sí. Base por altura partido por 2. Tened en cuenta que en este caso la altura de estos triángulos coincide con la apotema lateral, que es lo que me van a dar. ¿De acuerdo? La altura de estos triángulos es la apotema lateral, con lo cual el lado por la apotema lateral, epa, vaya churro, dividido entre 2 nos va a dar el área de uno de esos triángulos. ¿Cuántos triángulos tenemos en la figura? Pues contadlos. Si tenemos la figura tiene 6, pero por ejemplo esta tiene 5 porque es una pirámide pentagonal, ¿de acuerdo? O esta tiene 3. Pues lo multiplicamos por el número de caras que tenga. Así de sencillo. Una vez que ya tenemos el área lateral, pues simplemente para calcular el área total tenemos que sumar el área de la base. ¿Qué polígono tenemos en la base? Pues el que sea. Si tenemos un hexágono como este, perímetro por apotema partido por 2. Que tenemos un cuadrado, base por altura. Que tenemos un triángulo, base por altura partido por 2. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Recordad que en el libro hay una errata y es que te dice que el área de la base hay que multiplicarla por 2. No, porque solamente tenemos una base, ¿vale? Con lo cual, área total, área lateral más el área de la base. Y pasamos a los cuerpos redondos. Solamente vamos a ver dos, cilindro y cono. El cilindro, como os decía en el vídeo anterior, si os dais cuenta de que el desarrollo del cilindro es un rectángulo y dos círculos, es muy fácil de calcular. ¿Dónde está nuestro problema con el cilindro? En que nos van a dar la altura y nos van a dar el radio, ¿de acuerdo? Pero no nos van a dar la medida de este lado. ¡Oh! Esto nos va a faltar. Sin embargo, ¿lo podemos calcular? Claro que lo podemos calcular. ¿Dónde tengo un cilindro yo por aquí? Y aquí. Claro que lo podemos calcular, porque si os dais cuenta, esto de aquí es exactamente igual que la medida de esto, es decir, es la medida de la longitud de la circunferencia. Pi 2 pi r, ¿de acuerdo? Entonces, si calculamos, para calcular el área lateral, es tan sencillo como base por altura, porque es un rectángulo, pero esta base es 2 por pi por r y por la altura, ¿de acuerdo? Así de sencillo. El radio lo vamos a tener, la altura la vamos a tener, el 2 lo tenemos y el pi lo tenemos, 3,14 aquí, con lo cual lo podemos calcular. Ahora bien, tenemos el área lateral, queremos el área total del cilindro, pues simplemente calculamos el área lateral y le sumamos pi por r cuadrado, pero dos veces, porque tenemos dos bases, una y 2, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que multiplicarlo por 2, ¿vale? No lo aprendáis de fórmula, aprendedlo, o sea, intentad desarrollarlo en vuestra cabeza, que para verlo claro, porque si no se os puede olvidar cualquier cosa. Es así de sencillo. Bien. Y por último, el área del cono es la única que sí que nos tenemos que aprender de memoria, porque la verdad es que el desarrollo es muy complejo como para tratar de explicarlo y que lo entendáis, es complicado. Entonces, la única que nos vamos a aprender de memoria, pero es muy sencilla. El área lateral del cono es pi por r por la generatriz, ¿de acuerdo? Que es el segmento que une la cúspide del cono con la base, ¿de acuerdo? Yo me la aprendo más fácilmente si digo pi rg. Entonces, ahí ya tengo el área lateral, pi rg. Con esta formulita, a mí se me queda fácilmente. Para calcular el área total, pues simplemente le añadimos, donde tengo un cono por aquí, ¿dónde está el cono? Aquí. Simplemente le añadimos, calculamos pi rg, el área lateral, y le añadimos el área de la base, que como sabemos el radio, pues con hacer pi r cuadrado sacamos el área de la base. Y hasta aquí, chicos y chicas, terminamos con el tema 10. Solamente nos queda un tema para cerrar todo el curso. Espero que os haya gustado y que le deis caña, porque como sabéis, ahora al final de curso muchos de vosotros estáis de medio de vacaciones, así que volved al trabajo y a tope. Chicos, nos vemos en el tema 11. ¡Adiós!